Oramos a nuestro Padre, que es nuestro y que está en los cielos. Y creo que recordáis la siguiente frase, dice: santificado sea tu nombre. Cuando nosotros hablamos del nombre de Dios y hablamos de santificar el nombre de Dios, siempre pensamos, ¿por qué el Señor Jesús quiso que oráramos así? Tiene mucho más significado del que nosotros pensamos. En primer lugar, la Biblia nos dice que cuando santificamos el nombre del Señor Jesús, estamos pidiendo y estamos viviendo para que todos conozcan el nombre del Señor Jesús. En el Evangelio, en el libro de los Hechos, el capítulo 21 y el versículo 13, cuando se le dice a Pablo que va a sufrir mucho por el nombre del Señor Jesús, él dice: estoy listo no solo a ser atado, sino a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Es ese nombre, el nombre que salva, el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, el nombre que es sobre todo nombre, dice Filipenses capítulo 2, porque es el nombre de Dios salvándonos a cada uno de nosotros. Y la verdad es que a veces no nos damos cuenta de que Dios salva y nos salva por amor a su nombre, porque ese es su nombre, ese es su trabajo. Eso es lo que Él quiere hacer. Y por esa razón nosotros vivimos. Así que cuando nosotros le hablamos a otras personas del Señor, estamos santificando el nombre de Dios. ¿Lo comprendéis? Porque por medio del Espíritu de Dios, nosotros le estamos diciendo a otras personas que el nombre de Dios es Dios salva, que el nombre de Jesús es Dios salva. Así que son las demás personas que están escuchando un mensaje completamente nuevo, que Dios les puede salvar. Y nosotros estamos santificando el nombre de Dios. Pero la Biblia también dice que santificamos el nombre de Dios cuando le adoramos. ¿Os acordáis lo que veíamos antes cuando hablábamos de que Él está en los cielos? Apocalipsis 4 y 5. ¿Qué es lo que dice? Que todas las personas en el cielo adoran al Señor. Así que santificamos el nombre de Dios cuando le amamos, cuando le adoramos, cuando hacemos todo por Él. Y a nosotros eso nos puede sonar a lo mejor muy religioso, pero no tiene nada que ver. ¿Cuándo santificas el nombre de una persona a la que quieres? Cuando hablas de esa persona. Muchos de mis amigos se aburren porque dicen que están cansados de escucharme hablar de Miriam, de las niñas, de mis padres, de mis amigos, de la gente que quiero. Porque cuando estoy hablando de esas personas, estoy santificando, entre comillas, su nombre, ¿me entendéis? Porque estoy diciendo que los amo, que las amo. Entonces, cuando yo estoy hablando del Señor porque le amo, estoy santificando su nombre. Es así de sencillo. No tiene nada que ver con religiosidad, sino que tiene que ver con nuestro corazón. ¿De qué hablamos? De las cosas que amamos. Así que cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros cantamos, es porque estamos amándole y le estamos santificando. Es curioso, una vez lo dije y después alguna persona se preocupó mucho. No tiene nada que ver con que sea doctrina o no, pero solamente a mí me parece curioso que en la Biblia nunca dice que los ángeles cantan. Quizás canten, no lo sé, pero nunca lo dice. Quizás porque Dios quiere enseñarnos que solamente canta aquel que ha sido redimido por Él, que ha sido comprado por Él. Como os digo, no le deis esto mucha trascendencia, pero a mí me enseña que cantas cuando te das cuenta de lo que Dios ha hecho por ti. Adoras cuando amas al Señor. Así que santificar el nombre de Dios es también adorarle. Pero la Biblia nos dice también que santificamos el nombre de Dios cuando confiamos en Él. El Salmo 33 y el versículo 21 dice: en Él, Salmo 33, 21, en Dios se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, Señor, porque estamos esperando en ti. ¿Sabes cuándo santificamos el nombre de Dios? Cuando confiamos en Él, cuando estamos orando y sean cuales sean las circunstancias, lo que pueda ocurrir, si las cosas van bien o no, confiamos en Él.
Entonces, cuando estamos confiando en Él, estamos santificando el nombre de Dios. Porque muchas veces oramos, deberíamos orar mucho más, pero incluso a veces cuando oramos, le decimos a Dios lo que necesitamos y después no confiamos en Él, pues no le estamos santificando. Si tú amas realmente a Dios y descansas en Él y oras, deja que Dios arregle las cosas, descansa en Él, porque la Biblia dice que santificamos el nombre de Dios cuando confiamos en Él. Y esa es la base de la oración, porque os acordáis cómo comenzamos a orar, cómo el Señor nos enseñó: Padre, en primer lugar, ¿qué haces con tu papá? Confías en Él. ¿Sabes lo que ocurre? Que cuando uno se hace mayor y empieza a tener ya 13, 14, 15, 16, 17 años, ya no confías tanto en tu padre. Ya empiezas a pensar: uy, este se equivoca muchas más veces de lo que pensaba. Y desgraciadamente lo mismo hacemos con Dios. No se lo decimos, ni se lo decimos a nadie, pero a veces pensamos: ¿será que mi Padre Celestial se equivoca más veces de lo que yo pienso? Él no se equivoca nunca, nunca. Y es curioso que después, cuando vas teniendo muchos años, y ya pasas los 40, los 50, incluso de tu propio padre, empiezas a pensar: pues se equivocaba mucho menos de lo que yo pensaba, Era mucho más sabio de lo que yo pensaba. Y cuando estás más cerca del Señor, te das cuenta de que Él no se equivoca nunca. Así que cuando nosotros santificamos el nombre de Dios, confiamos en Él. Y además aquí nos dice que nos alegramos en Él cuando le estamos santificando. Es curioso porque incluso a su pueblo, el Señor le dijo en el libro de Deuteronomio, lo podéis leer allá por el capítulo 28, que si ellos no eran capaces de servir a Dios alegremente, no servía para nada como le sirvieran. Así que lo que está diciendo es que santificar el nombre de Dios es no solo confiar en Él, sino vivir una vida realmente contenta, feliz con lo que somos, con lo que tenemos, y no preocuparnos de nada, y ser felices con Él, y vivir alegres con Él. Tú imagínate que yo estuviera con mis hijas, y siempre pongo este ejemplo porque nos ayuda a comprenderlo, porque es el mismo Señor que lo hace. Imagínate que mis hijas vinieran conmigo, lo tuvieran todo, pero estuvieran siempre tristes. Pues, ¿qué dirían todo el mundo? Pues qué mal padre es. ¿Cómo las personas ven que yo puedo ser un buen padre si mis hijas, cuando están conmigo y cuando no están conmigo, son realmente felices? ¿Cómo las personas ven que nuestro Padre es nuestro Padre Celestial, que nos cuida y santificamos su nombre cuando estamos felices? No quiere decir que estemos todo el día sonriendo, porque hay momentos tristes. Pero ya llegan los momentos tristes, no añadas tú más momentos tristes todavía. Así que santificamos el nombre de Dios cuando confiamos en Él. La Biblia nos dice también que santificamos el nombre de Dios cuando oramos por los demás. Y de esto hablamos muy poco. Y yo os agradezco muchísimo lo que habéis estado haciendo de orar por mí en las últimas semanas y por varias personas de la iglesia. Porque cuando oramos por los demás, santificamos el nombre de Dios. No me lo estoy inventando. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, dice, Ezequiel 22, 30, busqué entre mi pueblo alguno que levantara su mano y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, a favor de las personas en la tierra, para que yo no destruyera esa tierra, pero no encontré a nadie. Es Dios mismo quien está diciendo que está buscando a alguien que ore por su tierra, por los demás, que interceda por los demás, y no encuentra a nadie. ¿Quieres santificar el nombre de Dios? Ora por las demás personas. Intercede por tu tierra, intercede por este lugar, intercede por tus amigos, intercede por todas las personas que tienes cerca. Porque cuando oramos por otras personas, estamos santificando el nombre de Dios. Pero lo más sencillo de comprender quizás, y alguno ya lo estaríais pensando, bueno, pero la misma frase dice: santificar es hacer santo el nombre del Señor. Pues es cierto que santificamos a Dios también con nuestra vida. ¿Y qué tiene que ver eso con la oración? ¿Por qué el Señor Jesús dijo eso? Primera carta del apóstol Pablo, Timoteo, capítulo 2 y versículo 8.
1 Timoteo 2:8 dice: quiero, por consiguiente, que en todo lugar, otra vez lo que decíamos antes, no solamente en la iglesia, en todo lugar, todos oren levantando manos santas, sin ira y sin discusiones, sin contiendas. Así que santificamos el nombre de Dios cuando las manos que levantamos en nuestra vida son manos santas. Claro, aquí tenemos un problema, porque yo no sé si os ocurre a vosotros, pero por lo menos yo, cuando miro a mí mismo, si fuera por eso, quizás nunca vendría aquí, porque el Espíritu nos enseña las cosas que hacemos mal, nos enseña nuestros fallos, pero el Espíritu nunca lo hace para condenarnos, sino para restaurarnos. Así que en la Biblia nunca dice, y esto es algo que deberíamos hablarle a las personas, predicarlo y vivirlo, nunca dice que Dios espera que nosotros seamos perfectos. Solo dice que espera que seamos irreprensibles, y eso es una cosa muy diferente. Otra vez, y sé que me entendéis, mis hijas no son perfectas, pero para mí son irreprensibles. Yo no tengo nada por qué reprenderlas, porque veo cómo viven, veo que aman al Señor, veo que intentan seguir la voluntad del Señor, veo que se esfuerzan para los exámenes, estudian todo lo que pueden. Yo no puedo reprenderlas por nada, ¿me entendéis? No son perfectas, pero son irreprensibles. Y yo sé que podéis decir lo mismo de vuestros hijos también. Así que Dios está pidiéndonos no que seamos perfectos, sino que seamos irreprensibles. ¿Se entiende la diferencia? Y así podemos santificar el nombre de Dios. Cuando Dios ve que hacemos todo lo posible por Él, que lo damos todo por Él, que estamos siguiéndole a Él, aunque nos equivocamos muchas veces, Dios dice, no hables nada malo de mi hijo, porque Él es irreprensible. Entonces viene el enemigo y dice, sí, pero no es perfecto. Y Dios dice, no me importa, es imposible que sea perfecto, que sea perfecta, pero yo sé que es irreprensible. Y por eso Él le dijo eso a Job. Cuando hablaba de Job, ¿os acordáis? Le dijo eso al enemigo cuando hablaba de Job. Le dice, ves a mi hijo. Job no era perfecto, pero Dios estaba diciendo, mi hijo es irreprensible. Así que nosotros santificamos el nombre de Dios cuando le glorificamos con nuestra conducta, cuando le glorificamos con lo que hacemos. Y quizás solo un ejemplo, aunque estemos solo 2 minutos aquí, yo creo que alguno ya me lo habéis escuchado, no sé si lo conté aquí, pero hace varios años estaba leyendo una nota de prensa. Se hablaba de una empresa muy conocida y se hablaba de que esta empresa ocupaba prácticamente todo el edificio, un conocido edificio en una ciudad en el norte de Europa. Y normalmente cuando una empresa es muy grande, pues tiene muchos empleados, a veces 5, 6.000, 10.000 empleados. A veces toman edificios inmensos, en Estados Unidos es muy normal, y todo el edificio es de esa compañía, todos los empleados están allí porque facilita muchísimo la comunicación. ¿Y sabéis lo que suele ocurrir? Que normalmente el propietario de la compañía suele estar arriba, en el último piso, porque así tiene una manera de controlar todo y aparte todo lo que es el organigrama y la estructura de la empresa. Y hablaba la historia del único hijo de ese propietario de esa empresa, y hablaba de que absolutamente todos en la empresa le odiaban, porque llegaba, no hacía nada, no daba un palo al agua, como se dice aquí, y llegaba por la empresa, entraba, empezaba a pedirle cosas que le hicieran a la gente, se metía con todo el mundo, veía un diseño y decía, pero qué cosa más fea, para eso te paga mi padre, y andaba así todo el tiempo, burlándose de todo el mundo. Y claro, normalmente los empleados es muy difícil que conozcan a su jefe, porque tiene 7, 8.000, 10.000 empleados, y siempre la gente decía, pues yo no sé cómo es el jefe, pero debe ser horrible, fíjate cómo es su hijo. Entonces cuando yo leí eso, me hizo pensar. Siempre digo que cuando el Señor te llama para predicar o para hablar, sacas ejemplos de cualquier lugar. Y yo pensé, claro, nadie conocía en la empresa cómo era su jefe,
pero todos veían cómo se portaba este chico y decían absolutamente cosas de su jefe impresionantes en cuanto a malas por cómo era él. Entonces yo pensé, imagínate que fuera al revés. Imagínate que ese chico llegara abajo a los que están de seguridad y les dijera, ¿cuántas horas habéis estado aquí de pie? Y ellos le dijeran, pues llevo 4 horas de pie. ¿Sabes qué? Vete a tomar algo, yo me voy a quedar aquí en tu lugar. Vete, 15 minutos, yo te espero. Ah, gracias. Y se fuera. Y luego fuera recorriendo las oficinas, si viera un diseño y dijera, oye, este diseño es genial, me encanta. Sigue así porque estás haciendo un buen trabajo. Y luego le preguntara a otro, a lo mejor a otra persona, ¿cuántos hijos tienes? ¿Cómo está tu familia? ¿Te alcanza a vivir bien con lo que tienes? Y le dijera, pues le voy a hablar a mi papá para que te suba el sueldo porque veo que estás haciendo un buen trabajo. ¿Qué diría toda la gente que les resulta casi muy difícil conocer al padre? Dirían, mira, yo no sé cómo es el dueño de la compañía, pero debe ser una persona genial, fíjate cómo es su hijo. Muchas veces las personas, porque no quieren saber nada de Dios, les encantaría vernos a alguno de nosotros y decir, mira, yo no sé cómo es Dios, pero conozco a alguno de sus hijos y debe de ser genial. Eso es santificar el nombre de Dios. La Biblia también nos dice, no solamente que le santificamos con nuestra vida, con lo que hacemos. Isaías capítulo 57 y el versículo 15 dice que Dios da gracia a los humildes. Isaías 57, 15, que su corazón está cerca de los que sufren. ¿Sabes cómo santificamos el nombre de Dios? Cuando no somos orgullosos. Y aquí tenemos un problema todos. Y yo siempre me gusta decir que si alguien piensa que no tiene problemas con el orgullo, entonces él tiene más que nadie. Porque sí, porque todos lo tenemos. Y la Biblia dice que santificamos el nombre de Dios cuando somos humildes. Cuando hablamos de Él y no de nosotros. ¿Te acuerdas la historia del hijo pródigo? ¿Cuál era la actitud del hermano mayor? Yo he hecho, yo me he portado bien, yo siempre he estado contigo. Su conversación era yo. Y estaba tan lejos de su padre o más que el hijo que se había ido. Porque cuando el mundo gira alrededor de nosotros no estamos santificando el nombre de Dios. Solo lo santificamos cuando le damos toda la gloria a Él. Y esa es la razón por la que incluso el Señor Jesús, que es el centro del universo y que la Biblia nos dice que el Padre hizo que toda gloria fuera para Él. ¿Sabes lo que hace el Señor Jesús? Dice, toda la gloria es para mi Padre. ¿Y sabes lo que hace el Espíritu de Dios? Que es también Dios mismo, toda la gloria es para el Hijo. ¿Y sabes lo que hace el Padre? Toda la gloria es para el Hijo. O sea que Dios es perfecto porque incluso en las 3 personas que componen su esencia, los 3 buscan la gloria para el otro. ¿Quieres ser feliz? Vivir tranquilo, inmensamente feliz. Busca la gloria de las demás personas. Y vas a vivir exactamente como Dios vive. Así que santificamos el nombre de Dios cuando le damos gloria a Él. Y por último, santificamos el nombre de Dios cuando vemos todo lo que Él hace. Esa es una de las razones por la que después me gustaría que pudiéramos compartir juntos lo que Dios ha hecho en estas últimas semanas, incluso cuando estemos comiendo, porque estar con el Señor es en todos los momentos de nuestra vida, en todas las cosas que hacemos. Lucas 1, versículo 49, cuando María está cantando, después de que el Espíritu de Dios le habla y le dice que va a tener en su vientre al Señor Jesús. ¿Sabes lo que dice María? Capítulo 1, Lucas, versículo 49. Grandes cosas ha hecho el poderoso conmigo. ¿Y sabes la razón que da? Fíjate el siguiente versículo. Porque santo es su nombre. ¿Sabes cuándo santificamos el nombre de Dios? Cuando oramos y Él nos responde. Y después lo decimos y lo cantamos.
Dios ha santificado su nombre en nuestra vida muchas veces, en la mía y en la de mi familia. Sé que lo ha hecho también en personas que habéis tenido que pasar por operaciones últimamente y con necesidad de salud. Dios ha santificado su nombre en vosotros. ¿Es así o no? Claro que es así. Porque Él hace cosas poderosas. Y Santiago, el hermano carnal incluso del Señor Jesús, en su carta, en el capítulo 5, el versículo 15, va más allá cuando dice: la oración eficaz del justo tiene mucho poder. ¿Sabes por qué? Porque está santificando el nombre de Dios. No es la oración, no es lo que nosotros hacemos. Puedes pasarte orando años enteros si quieres y no pasar nada, si no estás orando a la persona correcta, a Dios mismo. Lo que hace la diferencia es Dios. Lo que hace la diferencia es que Él santifique esa respuesta y que Él sea nuestro Dios. Así que cuando nosotros le pedimos a Dios, cuando nosotros oramos, cuando nosotros imploramos lo que sea de parte de Dios, Él nos contesta siempre. Y en su contestación estamos santificando su nombre. Y es curioso porque la Biblia, y con esto termino, nos habla de una relación directa entre santificar el nombre de Dios y que su reino sea extendido en la tierra. Y esa es la razón por la que la siguiente frase es: que venga tu reino. La siguiente frase que quizás en otro momento delante del Señor podamos hablar sobre ella. Cuando el nombre del Señor sea lo único que hay en el universo, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, entonces su nombre será santificado y nosotros seremos inmensamente felices. ¿Sabes por qué? Porque Dios estará en su trono. Las cosas se harán como Él dice, y cuando se hacen las cosas como Dios dice, todo es bueno. Ahora en este mundo no es difícil porque vivimos en un mundo que el gobernador del mundo no es Dios sino el enemigo. Así que esa es la razón por la que muchas veces los creyentes sufrimos, por las que las cosas no salen como pensamos. Pero en el momento en el que el enemigo sea derrotado, Dios restaure todas las cosas y vengan los cielos nuevos y la tierra nueva, será santificado el nombre de Dios. ¿Sabes por qué? Porque su nombre será el que gobierne todo. Y nosotros seremos inmensamente felices con Él. Y esa es la razón incluso por la que, de una manera muy gráfica, y podéis verlo en el libro del Apocalipsis, quizás un día hablemos cuando sea la siguiente frase: venga tu reino. Hasta los detalles en los cielos nuevos y en la tierra nueva, las cosas que pueda haber, dice que tienen puestas, incluso cuando es en esa celebración de las bodas del Cordero, en esa realmente celebración, esa comida impresionante que vamos a estar con el Señor, porque nosotros somos parte de la novia, nos dice que hasta los utensilios tienen escrito santidad al Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando el nombre de Dios es santificado, la felicidad, el gozo se desborda por completo. Las cosas están en su lugar y nosotros sabemos por qué vivimos. ¿Verdad que lo que el Señor Jesús nos está enseñando a orar es mucho más de lo que pensamos? Cada vez que hablemos y que oremos al Señor: santificado sea tu nombre, sabemos que estamos trayendo también su reino, aunque sea en una pequeña dimensión, lo estamos trayendo a este mundo. Vamos a terminar orando porque el tiempo se fue muy rápido.